estamos brindando un conocimiento que es de carácter universal. Esto es lo primero que hay que entender. Vuelvo a insistirlo, a retomarlo desde el video que arrancamos. Lo que van a entender es que lo extraordinario está dentro de lo simple y de lo sencillo. Simplemente es, bueno, lo que yo no sabía y que para mí es una novedad, es que se esté poniendo como de moda lo simple. Porque esto los va a llevar a eso, a amar a lo que es. Y lo que es, en verdad, es lo más simple y es lo más básico y es lo más común. Van a descubrir lo extraordinario, pero dentro de lo común. Esto es el desdoblamiento. Así que soy una persona sencilla y no pretendo dejar de serlo. Y este conocimiento también es algo sencillo y es algo simple. Lo extraordinario es qué es lo que pasa cuando nosotros lo aplicamos. Es como si alguien estuviera descubriendo las tablas y todo el mundo venía haciendo las sumas y las restas con porotos, ¿no? Se volvían locos contando y separando porotos y ahora alguien de pronto descubre, pero si multiplicamos, pero qué rápido se hacen las cosas así y salen mucho mejor. Y estamos enseñando las tablas. Este conocimiento, al llegar al mundo, va a ser eso. De pronto, cosas que eran muy complejas o complicadas o enredadas se van a volver extraordinariamente simples y sencillas. ¿Cómo es que un conocimiento común se transforma en algo extraordinario? Bueno, el conocimiento lo tiene una persona. Vamos a la persona. Nos enfocamos en lo simple que es una persona, que es la que puede adquirir conocimiento. ¿Y qué sería ese conocimiento? Es una proyección de esa misma persona. Es cuando esa persona puede darse cuenta de que forma parte del universo. Entonces, si recordamos estas 3 categorías que nombramos en el remake 1, simple, doble y triple, como la persona que simplemente nace, y a eso que llamamos conocimiento es cuando adquiere la conciencia de que ha nacido. Entonces, es como que algo que simplemente nació se da cuenta de qué significado tiene eso en el universo, ¡wow! Y ya tiene una proyección. Entonces, eso empieza a ser de simple a extraordinario, porque es como que la partícula, ¡puf!, tomó conciencia, tomó proyección. Entonces, puede ser que exista la partícula, pero no haya tomado conciencia. Entonces, simplemente existe. Cuando toma proyección, ¡tuc!, se vuelve algo especial, ¿sí? Y después incluso se puede censar esa proyección y es cuando hablamos del triple, cuando podemos ver a todo lo simple proyectado y vemos lo extraordinario de cada cosa simple. La palabra principal de la ley de desdoblamiento del tiempo es la palabra referencia. Entonces, lo primero que vamos a aclarar y dejar muy cristalinamente aclarado es que vamos a referenciarnos en la esencia. La esencia aquí va a ser nuestro punto de llegada objetivo, ¿sí? Vamos a tener la esencia y que en el video anterior explicamos que este universo es una versión de todos los elementos que están sincronizados coherentemente y con una fuerte cohesión. Esa fuerza de cohesión es lo que nosotros llamamos el amor. Muy bien, pero ahora vamos a ver la perspectiva de ese pequeño color amarillo, como vamos a seguir el ejemplo, que no tiene por qué saber en sí mismo cuál es la importancia del amarillo. Entonces esta esencia del amarillo, si empieza a dudar de su importancia, es donde empieza un viaje que la va a llevar a una experiencia. Vamos a dejar ahora esto en suspenso, este punto de referencia. Simplemente lo que vamos a decir es que el punto de referencia va a estar en la esencia del universo, o sea, en el corazón, en ese observador inicial o en ese paradigma original. Y ahora vamos a ir al otro extremo, al lugar más lejano, que es donde nosotros estamos transitando una experiencia que, como el tiempo que estaba todo unido, ahora está separado. Esa separación va a tener por un lado la existencia y por el otro lado el propósito.
Entonces, va a tener por un lado alfa y por el otro lado va a tener omega. Acá hablas de la esencia. La esencia está en uno, está afuera, hay que ir a buscar. Bueno, lo que vamos a partir es que el simple contiene todo. Lo que no contiene es la conciencia de algo, ¿sí? Esta es la situación donde en lo general está todo incluido, pero en lo particular hay que descubrirlo. Entonces, ¿somos particulares o somos generales? Somos las dos cosas a la vez. Vamos a poner un ejemplo clásico. Sí. Vos sos un individuo único e irrepetible, ¿está? Y entonces eso es tu aspecto particular. Pero por otro lado, sos miembro de la especie humana y eso es muy general. Hay muchísimos miembros de la especie humana. Entonces tenés una pertenencia a lo general y a lo particular. En lo particular existe lo general. Porque no puede no existir. Porque es su capacidad de convertirte en Laura Duré, te la dio que sos un humano primero, ¿no? Claro. Entonces está incluido. Lo que pasa es que lo que no está muchas veces incluido es la conciencia de eso. La conciencia de ese género humano, porque te va a dar capacidades o habilidades quizás distintas a tu conciencia de que, bueno, naciste y conoces tu entorno y es muy poquito ahí y el alcance va siendo limitado. Pero cuando vos tomás identidad general, tu expansión, tu capacidad de proyectarte como humano, le puede nutrir muchísimo a lo que vos te identificaste primero. Pues siento, bueno, nací acá y tu referencia cercana inmediata, ¿sí? Entonces la proyección se va a abrir desde esa partícula. Entonces va a ser siempre cortita. Pero ¿qué pasa si vos empezás a asumir una identidad con el género humano? Se vuelve súper importante. ¿Ves? Porque ahí vos vas a entrar en posibilidades de proyección mucho más grandes. Porque vas a decir, una persona del género humano podría convertirse en un gran atleta. Y quizás, desde tu vida simple, nunca pensarías en un atleta. Porque es algo que no está en tu medio, ¿sí? Ahora, bueno, lo que tenemos es que la tecnología nos conecta, ¿sí? Entonces, puedes tener en tu celular lo que está pasando en otra punta del planeta. Y vos ya adquirís más cercanamente una proyección que es muy grande y diferente a vos. Entonces es más fácil que te la apropies. Pero porque está ese aparato. Y si no estuviera ese aparato, ¿cómo haces para darte cuenta que tendrías vos una proyección mayor? Entonces acá vamos a llamarle pasado y este es el mejor futuro de este pasado. Como todos los tiempos existen simultáneamente, entonces va a haber siempre para este alfa un omega. En relación a esta esencia que está descubriendo que si ella no fuera quien es, ¿cómo sería? Bueno, vamos a transitar esta experiencia. Como puede una esencia tener tantas distorsiones, como puntos tenga esa esfera, vamos a poner la esencia, tiene alrededor un campo de energía, que es el campo cuántico. Ese campo cuántico tiene las infinitas posibilidades para que esa esencia vaya a explorar, como por ejemplo, si yo soy amarillo, ¿cómo sería si tuviera una pintita de rojo? Bien, eso le va a llevar a tener una experiencia que desde la perspectiva de la esencia es imaginaria y va a experimentar esa distorsión. ¿Cómo sería si tuviera una pintita de verde? Va a ir a otra experiencia y va a tener ese resultado.
Entonces, a este plano de las experiencias va a ser una de esas posibilidades de distorsión. ¿Bien? Entonces, a este eje le vamos a llamar X, porque X me está representando las X formas de distorsión que va a tener esa esencia original. ¿Bien? Ahora, cuando nos vamos a esa experiencia, después necesitamos una manera de volver. La manera de volver va a estar reservada para el momento donde termina la apertura temporal. La apertura temporal va a ser el tiempo que va a tener la esencia, se va a tomar para ir a explorar esas distorsiones. Esto tiene, en este tiempo lineal, un comienzo y un fin. Como nosotros estamos transitando este final, entonces ahora es visible para nosotros cuál es el camino de retorno. Porque desde la perspectiva de la esencia, ir en búsqueda de algo es algo imaginario. Bien. Estamos hablando de una noción de totalidad. Y una noción de totalidad es una noción estructural. ¿Sí? La conciencia, cuando es estructural, se maneja directo con la totalidad. Ahora, una conciencia particular lo que hace es oponerse a lo general. Y ahí es donde obtiene su valor. Entonces, lo particular se opone a lo general, lo desafía. Sí, lo general lo tiene todo, pero siempre algo le falta a todo, o sea, puede tener algo nuevo. Entonces, ese algo nuevo va a ser, por supuesto, para una noción de estructura de tengo todo, una distorsión. Es como, todo te funciona bien en tu casa hasta que algo te falla. Entonces, esa falla te hace descubrir un camino nuevo y después resulta que esa falla te trajo nuevas ideas, nuevos diseños, nuevos proyectos de errores que vos no habías advertido. ¿Sí? Entonces, la realidad lo que tiene es eso, que siempre le proporciona a la estructura nuevos desafíos. Entonces, comprendemos que esto es tripartito porque es una esencia que se autodesafía. ¿Sí? ¿Para qué? Para expandirse. La única posibilidad de expandirnos que tenemos es el autodesafío. Si yo no me autodesafío, no me puedo expandir. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley muy general y nos afecta a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero si yo no la desafío, si no elijo desafiarla, no me levanto de la cama. ¿Sí? Yo tengo que tener un argumento que me haga desafiar la ley de gravedad, porque necesito caminar. Entonces tengo que desafiarla y es una ley general y yo soy particular. Y por supuesto que en ese desafío voy a entrar a cursarlo en distintos rangos. Entonces, bueno, sí, un desafío que es levantarme a la mañana y ir a hacerme un café está a mi alcance. Y quizás dejar de existir acá y pasar a 1000 metros, 20.000 metros de altura, yo necesito un avión en el medio. No puedo hacerlo solito. ¿Sí? Necesito una tecnología que me haga ir a otro nivel de desafío con esa ley tan general. ¿Ves? Entonces tengo que proyectar mi día. Si cuento con mis propios recursos, bueno, voy a hacer determinadas cosas que puedo hacer caminando. Te estoy hablando de que la conciencia particular, cuanto más se desarrolla, cuanto más desafía lo general.